Y nuestro invitado de hoy en Show Business se forjó en las tablas, se formó allí desde muy temprana edad. Él ha demostrado pues, que el arte no solo se interpreta, sino que también se vive. Tiene esa trayectoria en teatro, en cines, proyectos independientes y ha dado vida pues, a personajes que entre todos nos han hecho reflexionar, nos han hecho emocionarnos también. Mucha versatilidad con cada uno de sus papeles y esto lo ha convertido en una figura pues, respetada dentro del mundo artístico. Este compromiso con el oficio lo distingue como un verdadero embajador de la actuación venezolana y que además apostamos a su éxito de aquí en adelante a nivel nacional e internacional aún más. Hoy nos acompaña para compartir su historia, sus proyectos, su experiencia y esa chispa que lo hace único. Gabriel Agüero, bienvenido. Muchas gracias, Maite, gracias a todos. Qué bueno que estás aquí en Venezuela, que estás recién llegando además a tu país, pero sabemos que estás haciendo vida a nivel internacional y queremos saber un poco de cómo te ha acogido, pues, por ejemplo, México, que es el país donde resides actualmente. Sí, voy a cumplir 6 años en México. Ya me sale el acento cada vez que digo México. El neutro, más que El todo. neutro, exacto. En México, 6 años en enero del año que viene. Estoy fascinado con el país, una cultura súper atractiva, exótica. Están pasando demasiadas cosas en México. Es una industria muy grande, la competitividad también es igual de grande, pero eso es lo que me llevó a un espacio creativo de este tipo, ¿no? Estar en un lugar donde están pasando tantas cosas me pone a mí en un lugar de proponer y buscar más opciones. Entonces, México se ha convertido como en mi sede, pero desde ahí he ido a Miami, a Letonia, a Venezuela y eso me encanta, tener como una idea de que estoy en un lugar estable y que puedo moverme cuando lo necesite y cuando los proyectos también lo meriten. Claro, lo requieran. De ti Exacto. específicamente hablaste de Letonia y yo luego voy a hablar largo y tendido de cómo llegaste a este país un mes con una cultura totalmente diferente para grabar una de las películas que hoy en día está haciendo que seas mucho más reconocido. Pero vamos al inicio. Comienzas a los 11 años y la verdad es que es muy pequeño para ya tú saber con decisión firme de yo quiero actuar, ¿no? Sí, digamos, una decisión firme, pero al mismo tiempo un niño a los 11 años está como también explorando, tratando de entender qué es lo que quiere y yo creo que lo importante de esa decisión fue justamente mi familia. Tu Mi abuelo. familia. Sí, mi abuelo fue fundamental porque, bueno, él estaba rodeando, nos hacía entender a todos que un actor y un director de teatro podía formar una familia. Imagínate, tuvo 7 hijos y todos crecieron perfectamente. Está ese temor, ¿no? De las familias dicen, no vas a ser artista porque el artista no da. Entonces ese estigma no estaba en mi casa. Claro. Entonces cuando yo dije que quería ser actor, eso pareció con total naturalidad y todos casi que lo estaban esperando y que por supuesto sea actor. Fíjate que tu abuelo pues es chileno. ¿Alguna vez has tenido o has coqueteado con esta industria de Chile? No, la verdad es que no, nunca he tenido como un contacto con la industria chilena, no lo estoy cerrando en absoluto, pero no me lo he planteado, o sea, digamos, no se ha dado entre mis opciones y no ha sucedido, pero sí he tenido como esa referencia. De hecho en México estoy como chileno, no como venezolano, Claro. pero está ahí, está presente, ¿no? Mi naturaleza nómada y mi naturaleza migrante creo que viene de mis abuelos y quién sabe desde dónde más. Volvemos a ese punto de la decisión, donde, bueno, era natural para tu familia que quisiera ser actor, pero para apoyarte, ¿qué hicieron? ¿Estuviste en clases de Sí. teatro? Cuéntame, actuación. Bueno, cuando un niño manifiesta eso, empiezan como en una familia donde quieren que eso suceda. Bueno, un niño dice fútbol y los papás empiezan, ajá, ¿dónde? ¿Cuál es el mejor Claro. sitio? Entonces empezó esa búsqueda y encontraron un proyecto que se llamó Niños Actores de Venezuela. Y en ese proyecto era un proyecto súper grande, súper ambicioso, súper profesional. Y yo tuve una formación desde los 11 años hasta los 12, un año entero, recibiendo clases de canto, acrobacia, historia del teatro, actuación, expresión corporal. Entonces eso me dio un bagaje muy grande que cuando yo retomé la actuación a los 18 años, sentía que yo tenía como un recorrido del que no era consciente. Entonces, eso fue fantástico para abordar una carrera como la quería abordar, profesional y súper exigente conmigo mismo y con todos los proyectos que iba a desarrollar tanto en teatro como en cine. En ese interín, de los 12 hasta los 18, cuando pues finalmente explota ya este mundo de la actuación, ¿qué hizo Gabriel? ¿Se dedicó quizás más a sus estudios y ya? Sí, hubo un tiempo donde paré esa formación, digamos, tuve un proyecto que se llamó Liberio, donde hicimos funciones, 120 funciones, yo protagonizaba el musical y claro, para un niño de 12 años hacer 120 funciones sin parar, era de jueves a domingos, los domingos doble Agotador. función, era agotador pero era fascinante, o sea, tener energía para hacer eso y más.
llegó un punto en que yo dije, bueno, hay que parar, hay que seguir, graduarme de bachiller y tuve como una adolescencia, digamos, común, como la que tienen todos los niños, y eso me hizo también reflexionar sobre lo que debía hacer. Entre mi crisis existencial de los 18 no sabía qué estudiar y dije, nada, vamos a ver qué opciones hay. Estudié un año psicología en la Católica, pero me la pasaba en Teatro UCAP, así que algo estaba diciendo, tengo que volver a lo que, a lo que yo hago. Y terminé en la Escuela de Artes de la Central y estudiando en rajatabla. Así que de esa manera como que se unió el puente entre mi niñez y mi adultez, tomando la decisión correcta. Era lo tuyo, Sí, definitivamente. Aunque fue una época también bastante fuerte, ¿no? A nivel teatral. Habían sí. oportunidades, era pues común que quizás te llamara, mira, tengo esta propuesta, o quizás era un poco más lento el proceso. No, todo lo contrario. Había miles de propuestas en ese momento para mí. Era un poco abrumador porque tenía que decidir entre varios proyectos al mismo tiempo y en rajatabla justamente ellos se dieron cuenta que habían como mi grupo con el que me formé, queríamos hacer cosas, queríamos comernos el mundo. Entonces, eso dio pie a que ellos dijeran, vamos a invertir en estos chicos, vamos a proponer montajes donde ellos puedan participar. Y fuimos de gira por Argentina, fuimos de gira por España. Wow, sí. Entonces, imagínate, eso fue como la consolidación de que esto es lo que yo debo hacer, ¿no? Como te rodea un montón de gente profesional que lleva muchos años en el medio, llegas tú con ganas de comerte el mundo, eso se compensa de alguna forma y boom, empieza a suceder lo que tiene que suceder. Y también una organización muy exigente. Rajatabla creo que es una de las características que tiene, que exige Sí, mucho pues a los sí, que sí. están involucrándose Sí, sí, dentro. sí, permiten también que los que están formándose se expresen de la mejor manera que quieran y eso fue lo que nosotros hicimos y fue satisfactorio y logramos hacer lo que quisimos. Comentas que tu personalidad es un poco tímida. Me Sí. imagino que el teatro pues te ayudó a ser un poco más extrovertido porque evidentemente pues tienes que mostrar un poco más de tu esencia. ¿Es así? ¿Sientes que el teatro te cambió? La verdad no lo sé, no sé si me cambió, no sé si yo era, esta naturaleza estaba en mí y simplemente en mi entorno, ¿sabes? La etapa del colegio suele a veces ser un poco hostil con los niños tímidos, pero yo no recuerdo haber sido así en mi casa. En el colegio sí lo era, pero cuando empecé mi formación en teatro como que mi vida se dividió de alguna forma y empecé a encontrar una resonancia de en lo que yo era en el teatro, en mi formación como actor y en el colegio era como, tenía doble personalidad, la personalidad del colegio y la personalidad del niño actor que se estaba formando. Entonces sí, de alguna manera consolidé algo en este universo del teatro, de la actuación, que yo no estaba consolidando en mi colegio. Entonces por eso digo, sí es importante que apoyen a los niños en lo que deseen hacer, porque esa es una manera de que ellos no pierdan tiempo en el futuro. Con crisis Mm. existenciales, que bueno, la mía duró un año por lo menos, pero hay gente que dura años sin dar con lo que quieren hacer. Sí, sin encontrar su propósito de vida. Lo bueno fue que aprendiste a expresarte a Mm, través del arte y bueno, así demostrarlo en tu vida personal. Hablemos con respecto a las participaciones en películas, mm. porque bueno, de teatro quizás un poco más común, un poco más de fácil acceso, pero película ya no era tan fácil. Sí. ¿Cómo hiciste los castings? Em, yo creo que la manera en que la gente supo que yo podía funcionar en cine, digamos, está como esta idea de que el teatro tiene una actuación un poquito más grande, un poquito más, no quiero decir exagerada, pero sí es más grande, ¿no? Un poco esto se arraiga en el hecho de que tienes que actuar hasta para la última butaca, entonces todos los gestos actorales tienen que ser un poco más grandes, tienes que hablar un poco más alto, ¿no? Eso en cine no es tan así porque tienes una cámara aquí, tienes un micrófono aquí, de pronto tienes que hablar un poco más bajo, los gestos se mesuran, ¿no? Pero yo viví una etapa del teatro donde las salas, no actué en salas tan grandes, o sea, Ujú. actué de niño en salas muy grandes, pero de adulto actué en salas más pequeñas donde los gestos podían seguir siendo pequeños y naturalistas y parecía que esto era parte de la vida normal, ¿no? Entonces sí, un productor me vio actuando, me tenía en mente en teatro y dijo, yo creo que este puede servir para este personaje, pero yo ya me había ido al país, estaba viviendo en Madrid y dijo, bueno, envíame el casting. Y tuve que hacer un self-tape, Online. que ahorita es mi vida diaria, hacer self-tapes es como mi día a día. Eh, y en ese momento lo hice en Madrid desde sí, desde la ignorancia y desde lo que pensaba que podía ser un self-tape. Envié el self-tape y gustó mucho el personaje y me dijeron, bueno, nada, tenemos que grabar, pero es en Venezuela. Y yo dije, ok, vamos.
Entonces, eso fue lo que me trajo de nuevo a Venezuela y donde me hizo replantear un poco todo mi norte. Quiero que me hables de retos que tuviste o presentaste precisamente en ese retorno de cuando ya estabas acostumbrado a otra dinámica. Sí. Bueno, fue volver a Venezuela. Sí, volver a Venezuela para un migrante es un mar de emociones. Tengo amigos muy cercanos que sí les ha tocado volver después de 8 años, 10 años, ¿no? Y te planteas un montón de cosas cuando sales, ¿no? En ese momento yo también tenía la vista puesta en este es mi lugar, aquí voy a estar por muchos años, así que cómo establezco mi estabilidad aquí, ¿no? Y a la hora de volver les digo, ok, tengo que replantearme todo, tengo que reconectarme con esto que me hace estar aquí. Y bueno, en principio también era enfocarme en la película, que planteaba un reto súper grande. Tenía que ser un personaje de 18 años y luego el mismo personaje Adulto. 15 años después. Entonces eso también significaba un reto físico para mí, ¿no? Todo eso sucediendo en el mismo momento que estoy cambiando de metas, de objetivos de vida, ¿no? Y siempre realmente mis cambios grandes han sido con proyectos, ¿no? Los proyectos son los que me invitan a moverme de lugar o moverme de sitio, me muevo en el piso. Entonces sí siento que mis proyectos audiovisuales o teatrales son los que guían un poco mi destino. Te están literalmente moviendo, esa es la Exacto. palabra. Entonces, Jezabel, pero a la vez, pues, surgieron muchos más proyectos a nivel de cine, incluso uno que se parecía mucho a tu historia, Hambre, ¿no? Me Hambre, imagino que lo sí. interpretaste con esa energía de, bueno, la verdad estuve en estos zapatos. Sí, Hambre es también otro de esos proyectos que te digo que me movilizó muchísimo en el sentido que yo ya me había ido a México. En este caso fue a México. Me fui a México y pasó lo de la pandemia. La pandemia 2020, 2021, en ese periodo en el que yo estaba atrapado en una ciudad que no conocía porque llegué casi que 2 meses después me encerré. eh, Fallece mi abuela, fallece mi perrita, yo no podía como entender el duelo desde la distancia o era una manera de hacer duelo que yo con la que no podía conectar, era algo muy difícil de entender para mí en la distancia. Entonces, Hambre es el proyecto que me trae Venezuela para yo cerrar ese ciclo, volver a la casa de mi abuela, volver a mi casa donde estaba mi perrita dando vueltas por todos lados. Entonces, eh, esa persona que volvió es la persona que interpretó a este personaje, ¿no? No es casual. Uno trabaja como actor con su cuerpo, con lo que es, con lo que le está pasando en ese momento. Y para mí me estaban pasando un montón de cosas y eso estaba reflejándose de alguna forma en este personaje, que es Roberto, que a diferencia de mí en ese momento termina entendiendo que él debe irse del país y yo estaba volviendo para hacer este personaje, ¿no? Entonces sí, volvemos al punto de que cada proyecto me llevó a lugares distintos y este me hizo volver luego de un periodo fuerte como es el que vivimos todos durante la pandemia. Es impresionante cómo cada participación tiene un significado en tu vida. Sí, Cada una de las películas me puedes expresar lo que estabas viviendo en ese momento a nivel personal y que, bueno, tenías que prácticamente ocultarlo quizás a nivel profesional, ¿no? sí, yo tengo muy mala memoria, pero si yo pienso en los proyectos digo, ah, ok, ya, claro, esto es lo que me Fue en estaba... este momento de mi vida. Este fue en este momento de mi vida donde me estaba pasando exactamente esto, ok, entiendo perfecto dónde estaba, entiendo hacia dónde iba y entiendo que eso me llevó a este lugar, ¿no? O sea, como que sí, sin duda alguna son los proyectos los que están marcando los hitos en mi vida. Has tenido proyectos quizás más pequeños, pero ya hablando de los grandes y de lo que te están llevando a estar en boca de todos, en entrevistas y demás, acabas de estrenar en Venezuela pues una película que también formó un antes y un después en tu vida porque tuviste que grabarla en Letonia, en Letonia. inglés, pues muy diferente a lo que estás acostumbrado a hacer. Sí, completamente. No, yo no soy un actor que tengo muchas propuestas en inglés, pero un amigo me llamó, levanté el teléfono y me dijo, ¿tú hablas inglés? O sea, ¿podrías actuar en inglés? Y yo que sí, por supuesto. Todos los actores van a decir que sí a todo. Claro. ¿Montas caballos? Sí. ¿Montas motos? Sí. ¿Manejas carro? Sí, todo. Si no Eh, ves tutoriales exacto, de si unos YouTube. tutoriales lo haces en 2 semanas y listo. En ese momento dije que sí, con todo el nervio de que eso podría implicar y nada, al final dije, todos los venezolanos, todos los latinoamericanos hablan inglés a su manera. Y yo digo, me curo en salud. Mi inglés va a ser el inglés del personaje. Entonces ese proyecto me viajó a Letonia y en Letonia empezamos a trabajar desde ese lugar, desde el inglés
es de un latino que está llegando a Letonia y conoce a una chica que se llama Angélica. Esa es la película Vulgar que ahorita está en las salas de cine nacional. Fíjate que fue poco tiempo el tema del rodaje, un mes se puede decir que es poco. Para una producción, ¿qué requiere un mes de grabación? Quizás despertarte muy temprano, acostarte muy tarde, ¿cómo Sí, ¿no? es la Le dinámica? entregas tu vida en ese periodo. O sea, es un nivel de exigencia y de intensidad muy grande. Ojo, los proyectos también son mucho más holgados. En este caso, yo dije, este es el tiempo que tengo para este proyecto. O sea, no Claro. era algo que la producción me exigía. Yo tuve que exigir que este era el periodo donde yo iba a grabar esta participación y me tuve que yo adaptar a eso y la producción adaptar a eso también. Entonces, todo se volvió un poquito más intenso porque estábamos apretados con los tiempos y los llamados son más largos de pronto, tienes que adaptarte a eso. Pero todo fue necesario para que estuvieras allí presente en esta película que, como digo, pues está marcando también un antes y un después en tu vida y siento que estás en un muy buen momento profesional. ¿Cómo te sientes tú con respecto a lo que le está pasando al Gabriel Agüero de este momento? Sabes que es muy loco lo que pasa con el cine, porque en el teatro es el momento presente. Tú haces teatro y estás todo el tiempo presente, conectándote con las personas, conectándote con la audiencia que viene ese momento, ese día específico a ver tu obra de teatro, las personas que te esperan, las personas con las que hablas, ese momento es el presente. El cine es un momento muy intenso para crear un personaje, para participar en un proyecto, darlo todo y luego eso queda como debajo de la tierra y tú esperas hasta que eso Salga la luz. salga a la luz. Entonces, justo como lo dices, este momento de mi vida es donde varios proyectos al mismo tiempo están saliendo a la luz. Entonces es como la sensación de que, wow, esto está sucediendo en Miami con Hambre, esto está sucediendo en Letonia con Vulgar, esto está sucediendo en Estados Unidos con una serie que hice que se llama Sobreviviendo el Cártel. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Hay un proyecto que nosotros hicimos hace 2 años en teatro con la Embajada de Hungría, que ahora la Embajada de Hungría nos trae a Venezuela en este mes, en octubre, y vamos a presentarlo. Entonces, claro, son cosas que tú vas haciendo y empiezan a resurgir al mismo tiempo y tú dices, es el momento de cada proyecto, es el momento de lo que está pidiendo y tú no puedes decir que no, tú puedes, simplemente te tienes que entregar a eso. Esperar además que ocurra el momento perfecto en el que esa chispa se encienda. Fíjate que el mundo del entretenimiento, el cine, pues las series, streaming, Mm, etcétera, han cambiado muchísimo y sobre todo con el tema de las plataformas digitales. ujú, Hoy en día, pues sí, las redes sociales juegan un papel muy fundamental. Fíjate que, por ejemplo, ustedes han hecho un muy buen movimiento con respecto a Hambre, preguntas y respuestas, preguntas ujú. rápidas Sí. a los actores, protagonistas, etcétera, incluso a la directora, Mm. escritora, etcétera. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Porque quizás no eres tan presente en ellas, pero No lo sí deberías, soy. sientes. No lo soy. Yo siento que sí debería ser un poquito más presente, sobre todo porque tengo referentes muy cercanos de amigos. Shakti y Eliu son mis hermanos y entonces, claro, veo cómo ellos han hecho un trabajo fantástico en las redes sociales y bueno, tienen una influencia muy grande en el público y la audiencia venezolana. Eh, lo que pasa con eso es que te dedican mucho tiempo, ¿no? Yo no tengo ese tiempo para dedicarle a las redes sociales. Yo hago lo que puedo con lo que tengo, con los proyectos que van saliendo y creo que la misma dinámica de mis proyectos es la misma dinámica que aparece en mis redes sociales. Tener más presencia, sí, lo debería hacer. Sin duda alguna es algo que tengo que aprender, pero no es algo a lo que le estoy dedicando la energía en este momento, porque bueno, también estoy grabando un montón de casting, estoy como optando para diferentes proyectos y entiendo que eso es lo que me va a guiar mi futuro de aquí en adelante. Así que es una otra manera de sembrar, es como estar calmado y ver cuando aparece el momento preciso. No estoy apresurado tampoco por tener más seguidores ni por tener más presencia en redes sociales. Creo que todo tiene su tiempo, no tengo prisa. Y te va llegando solo además, Sí. porque ya con esto que estás haciendo estoy segura que ya el público te va a conocer, Venezuela entera y esperemos el mundo entero también. Hablamos de tu versatilidad y yo te decía, bueno, quizás te hemos visto más en drama, pero también puedes hacer comedia. ¿Qué sientes? ¿Que te falta ya de aquí en los años que te vienen, que son bastantes, gracias a Dios, pero qué sientes que le falta a Gabriel? La comedia es algo muy serio, ¿no? Y yo me he dedicado en mi carrera, en mis proyectos, a hacer más drama. Creo que es lo que más si te pones a ver a lo largo de mi historia, de mis personajes, son personajes más dramáticos, más que buscan sí, una inversión en sentimientos mucho más profundos, más complejos, ¿no? En ese sentido. Pero la comedia tiene algo muy serio, como te decía al principio, que me atrae, ¿no? En Hambre se asoma algo de eso, ¿no? Como entender el timing perfecto de un chiste o de un momento o de una situación
y abordarlo con la mayor seriedad, sin hacer alarde de que eso es un momento cómico. Entonces, claro, ese training yo no lo tengo. Es un training que hay que hacer, que los que hacen comedia lo trabajan, lo estudian, lo ponen a prueba. Yo no lo he puesto a prueba, ¿no? Tengo muchos amigos también que lo están poniendo a prueba y que se divierten muchísimo en eso, pero no ha sido mi caso. Yo creo que ahí sería el lugar donde yo pondría mi investigación de pronto a futuro. Sé que al venezolano le encanta la comedia, tú lanzas comedia y hay un montón de gente que se va a abocar a ello. Pero ya que hay tantos, yo creo que está bien que me quede aquí en el drama defendiendo un poco lo que sé hacer y lo que he hecho y donde he tenido más experiencia. Así que mientras sigo profundizando en eso, vendrán los proyectos que me inviten a otra cosa. Para las personas que no te conocen y ya pues para cerrar, ¿cómo te definirías? ¿Cuáles serían los subtítulos que dirían aquí abajito? Yo soy una persona muy rigurosa, una persona que está haciéndose preguntas todo el tiempo. Me da mucha curiosidad este medio, me da mucha curiosidad la actuación, cómo, cómo evoluciona con el público, cómo evoluciona con la audiencia, cómo lo que pide el público son cosas distintas del actor, ¿no? Eh, los medios donde eso se ve, ¿no? Las redes sociales ahora se están convirtiendo en espacios para ver proyectos audiovisuales, están surgiendo las novelas verticales, todo ese formato está demandando muchísima atención. Entonces, a mí me interesa eso, ¿no? Soy una persona que está haciéndose preguntas en relación a eso, desde un punto de vista como, no solo como actor, sino como alguien que invertiría en proyectos de ese tipo. Entonces, sí, me considero una persona que está en constante pregunta, me estoy preguntando todo el tiempo muchas cosas, como ves, puedo hablar eternamente. Soy muy conversador, me gusta tomarme un buen café con una persona e intercambiar ideas, entonces sí, si de mí quieres intercambiar ideas, si de mí quieres hablar sobre temas profundos, vas a encontrar esa persona, una persona que se hace preguntas y que está dispuesto a escuchar con toda la voluntad y con toda la receptividad que eso implica. Qué honor conocerte, Gabriel. Gracias por tomarte tu tiempo de estar con nosotros. Seguiremos tus proyectos de este y los que vienen en adelante muy de cerca, así que nuevamente gracias. Nosotros de esta manera pues terminamos una nueva edición de Show Business. Chao, chao.